Lo que hemos venido viendo. No sé si le puedes bajar un poquito, hermano, tantito, creo que tiene mucha ganancia. Tantito, por favor, gracias. De lo que hemos ido viendo en las predicaciones de este mes, que le llamamos 30 días de oración, una iglesia que ora con poder. ¿Perdón? Faltó la oración por los niños. Bueno, vamos a hacer la oración por los niños. Pasen, chicos. Perdón, hermanos. Vamos a hacer oración por los chicos que están aquí al frente. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites también tener pequeños en esta iglesia. Gracias, Padre, porque también se les está instruyendo en sus casas conforme a tu palabra, y aquí en la congregación vienen a confirmar lo que ya en sus casas han aprendido. Pero también, Señor, gracias por las maestras que se han preparado con antelación, han orado, han pedido, Señor, que tú te muestres a ellas, para que estos pequeños, Señor, estos chicos puedan, Señor, también comprender tu palabra y puedan vivirla, y en sus casas no haya incongruencia, sino que realmente lo que sus padres les enseñan también lo puedan vivir. Te pedimos por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pasen, chicos, a sus clases. Dios les bendiga. Maestras también, Dios les bendiga y pues les dé gracia para enseñar a los pequeños. Entonces vamos a hacer una recapitulación. En la primera predicación hablamos de lo que era la oración particular, la oración privada, la oración de nosotros para con Dios. Y dijimos, ¿verdad?, que íbamos a practicar estar orando 10 minutos todos los días. ¿Alguien podría dar testimonio de esto? ¿Alguien podría decir, yo sí lo hice? ¿Alguien podría decir, yo sí estuve orando? O a lo mejor hay alguien que puede decir, bueno, hermano, yo oré hasta más de 10 minutos, pero sí todos los días estuve orando. ¿Alguien podría dar testimonio de esto? Ok, el hermano Chava dice, yo sí lo hice. Muy bien. Ok, la hermana Pilar dice también. Muy bien. Hermano Arturo. Pero todavía me cuesta trabajo establecer un horario, o sea, a diferentes horas del día, no a un horario siempre a la misma hora, pero todavía no. Bueno, vamos trabajando en eso. Muy bien, qué bueno por sus testimonios. Después vimos... perdón. El hermano Moisés a las 6 de la tarde. Muy bien, muy bien. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Ojalá que lo podamos seguir haciendo. Después hablamos de la oración familiar, del altar familiar. ¿Quién de ustedes podría decir como familia que sí lo hicieron? Que sí hicieron este altar familiar. La hermana Estrella y su familia lograron hacer este altar familiar. Bueno, yo podría decir que nosotros también como familia, cada tercer día nos reunimos a orar también. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más como familia que diga, nosotros también lo hemos hecho? Pues nosotros iniciamos también. Ustedes también iniciaron. Sí. Muy bien. No lo habíamos hecho porque no lo había tenido. Ok, muy bien. Ya están iniciando. ¿Alguien más? También Armando dice que también como familia lo están empezando a hacer. Muy bien, hermanos. Después vimos cómo orar como iglesia, y de ahí les convoco, hermanos, este próximo miércoles vamos a abrir, digamos, voy a decirlo así, a lo mejor no es la palabra correcta, pero de forma experimental, para ver cómo funciona. Vamos a abrir el miércoles que viene no sé, aquí el horario pues tendríamos que verlo. Yo estoy proponiendo de 8 a 9 de la mañana que pudiésemos venir a orar, los que puedan venir, de 8 a 9 este miércoles. Aquí les espero, porque vamos a estar orando por la iglesia, como iglesia y por la iglesia. Y no crean que vamos a venir a desayunar, o vamos a venir a cantar. A lo mejor sí, a veces, pero vamos a venir a orar, hermanos. Vamos a venir a orar. Una oración como iglesia. Ojalá puedan venir los más que se puedan. Este miércoles les espero de 8 a 9 de la mañana aquí para venir a orar. Muy bien. Después oramos o aprendimos a orar, a interceder por las naciones, por los que todavía no conocen de Cristo, porque los que todavía no conocen del Señor. Y después de ahí entró una subserie que tenía que ver, o tiene que ver, con el Padre Nuestro, con cómo vamos a orar. Y la primera que vimos, nosotros aprendimos acerca del Padre Nuestro, o sea, que comienza con Padre Nuestro. En primera instancia, que Él es un Padre amoroso que nos deja llamarle Padre, y que es un Padre Nuestro, que no vamos a orar solo por nosotros, sino que hay una comunidad, ¿verdad? Padre Nuestro,
Y es un Padre diferente porque está en los cielos, no es un Padre como los padres terrenales. Él es un Padre diferente que sí cumple, porque a veces la imagen que tenemos, la imagen paterna que tenemos, pues no nos deja ver a Dios de manera diferente. Algunos tenemos una imagen paterna muy distorsionada, ¿no? Pero Él es un Padre diferente. Padre nuestro que estás en los cielos, y después nos enseñó cómo alabarlo. Santificado sea tu nombre. Y vimos que hay todo un protocolo para alabar a Dios. Y ahí nos marca, por ejemplo, el pasaje de Isaías 6, cuando estaban, ¿verdad? Ahí se estaba alabando a Dios, que estaba en un trono alto y sublime, ¿no? Y cómo hay un protocolo para venir y alabar a Dios. No es como nosotros queramos, la Biblia lo establece, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y luego qué sigue? Y aprendimos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es más importante en nuestras vidas que nuestra propia voluntad, que nosotros no le podemos ordenar a Dios ni decirle haz esto o aquello, porque Él es el soberano y su voluntad se va a cumplir siempre, sí o sí. Después, ¿qué sigue? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ajá, pero después, ¿qué dice? Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Tenemos que orar por nuestras necesidades, por el vestido, por el calzado, por todas las necesidades. Dios nos va supliendo día con día. Yo creo que todos los que estamos aquí, nadie puede decir nos quedamos sin comer en esta semana, porque Dios nos ha bendecido. Y a muchos se nos nota, ¿verdad? Que estamos bien bendecidos, ¿verdad? Muy bien. Y después, ¿qué sigue? Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y ese habla del perdón. Eso nos cuesta mucho trabajo, pero fíjense, toda esta es la oración modelo, es la manera en que tenemos que orar. Entonces todos los días tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, pero también tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a perdonar a esos que cuando los vemos se nos revuelve el estómago. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, hermanos, aunque soy pastor, hay gente que yo, así de repente, ay, me acuerdo y Señor, ayúdame a perdonarlos. Y la última parte, que es la que vamos a ver hoy, de la última cláusula del Padre Nuestro, ¿cuál es? Entonces, así es, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a ver esta parte, ya habiendo hecho una recapitulación. Ahora, de veras, hermanos, recuerden que esto no es nada más para que son predicaciones más, sino que realmente nos convirtamos en cristianos de oración. Porque sin oración, hermanos, no vamos a poder avanzar en ningún área de nuestra vida. Vamos entonces a orar, precisamente a pedir la dirección de Dios. Padre, te rogamos que tú bendigas esta serie que estuvimos predicando, que tú toques, Señor, los corazones de todos los que estamos aquí, que podamos dejar de estar haciendo lo que Padre, estamos pensando quizá en otras cosas, que nos podamos concentrar en tu mensaje, en tu palabra, y que nos hables con poder y autoridad en esta parte, en este 10º sermón de toda esta serie, Señor, y que nos ayudes a ser personas, una iglesia de oración. Por favor, Señor, en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos, aquí yo le puse aprendiendo a decir no. A veces nos cuesta mucho trabajo, incluso en la vida, aprender a decir no. Hay gente que siempre le dicen algo, no, sí, y aunque no pueda cumplir, entonces hay que aprender a decir que no. Y vamos a ver, aquí hay que aprender a decir que no. Vamos a darle uno más. Y no sé si ustedes sepan, hermanos, que bueno, aquí tenemos el pasaje. ¿Cuál? Ahí está, vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Este es el pasaje que vamos a estar viendo. Ya vimos, ya estudiamos los demás versículos del Padre Nuestro. Hoy vamos a enfocarnos en este versículo exclusivamente. Vamos a darle uno más, y no sé si ustedes sepan que en la mitología griega, en las leyendas griegas, había una leyenda, un mito, porque realmente son esos mitos, leyendas. Ustedes saben que así se conoce como mitos y leyendas. En la mitología griega se creía que había un personaje que se llamaba Ulises. Y este personaje pues andaba comandando un barco, y entonces iban a pasar por la zona donde estaban las sirenas. Ustedes saben, las sirenas, según la mitología, son unas ninfas que son mitad mujer y mitad pez, ¿no? Y por ahí está toda la mitología, ¿no? La película
la Sirenita y del Tritón y hasta la canción del Rigo Tobar, ¿no? De el Sirenita y todas esas cosas, ¿no? Precisamente basada en esto, ¿no? En estas leyendas. Pero entonces se decía que esas sirenas cantaban de una manera tan espectacular y eran tan hermosas que atraían a los marineros, y que cuando pasaban por la costa donde estaban ellas, pues los marineros eran atraídos y saltaban de los barcos y iban hacia ellas, y los barcos naufragaban y hundían y morían. Y entonces en ese sentido es que Ulises les dice a su tripulación que se pongan en los oídos, se pongan cera en los oídos para no escuchar cuando iban a pasar, ¿verdad? Que no escucharan el canto, ahora sí que encantador, ¿no? Y ahí viene la palabra encantador, para que no escucharan. Pero él sí quería escuchar, entonces él pidió que lo ataran al mástil del barco, que lo ataran bien, y que por más señas que él les hiciera, que lo soltaran y que no obedecieran. Entonces pasaron por el lugar donde estaban las sirenas, él escuchó el canto y les rogaba que lo soltaran, pero no lo soltaban. Entonces ya cuando pasaron la zona donde estaban las sirenas, pues ya todos se quitaron la cera y pues pasaron la prueba, vamos a decir así. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son tus sirenas? ¿Cuál es aquello que te desvía de la voluntad de Dios? ¿Qué es aquello que te atrae tanto que incluso puedes dejar de estar haciendo lo que debes de hacer? Porque todos tenemos, hermanos, de alguna manera vamos a usarlo así figuradamente, en nuestras vidas tenemos sirenas. ¿Cuáles son tus sirenas? Yo me acuerdo mucho de un hermano, siempre lo menciono, porque él de manera honesta me decía: pastor, ore por mí, porque a mí me gustaría que me pusieran unos parches como a los caballos lecheros, porque mis sirenas, no me dijo así, pero estoy usando el término que estamos utilizando, mi tentación son las mujeres, pastor. Cuando voy en la calle no puedo dejar de voltear a ver las mujeres, esa es mi tentación. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu tentación? Y Dios sabe, porque a Dios no le puedes mentir. Sabe cuáles son nuestras tentaciones, nuestras sirenas, nuestros talones de Aquiles, nuestras tentaciones. Él sabe cuáles son. Entonces vamos a darle aquí uno más. Y miren, aquí hay que hacernos una pregunta en cuanto a esto de las tentaciones. ¿Es posible que nuestro Padre amoroso, justo y santo nos meta en tentaciones? Porque como dice Mateo 6:3, y no nos metas en tentación. ¿Qué idea da entonces? Que el que mete en tentación, ¿quién es? Pero nosotros no podemos pensar en ese Padre amoroso que está planeando nuestra caída maquiavélicamente. Le voy a poner aquí a este hermano que su debilidad es esta, se la voy a poner allá enfrente para que caiga y después lo voy a reprender. Ese sería un Dios maquiavélico, ¿no? Un Dios que está planeando de una manera cómo hacernos caer. Pero nuestro Dios no es así, hermanos. Por eso cuando dice no nos metas en tentación, una traducción más correcta sería: y no permitas que caigamos en tentación. Y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque Dios no nos tienta, y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan que ya vimos también hace poco una serie que llamamos Radiografía del Pecado? Y ahí mencionábamos acerca de esto. Dale uno más, por favor, hermano Elías. Miren aquí, ¿qué es una tentación? Aunque ya lo he mencionado, pero vamos a recordarlo. La palabra tentación es en el griego, es la palabra pierasín, que significa, ¿qué, hermanos? Seducción a pecar. Eso es una tentación. Por ejemplo, cuando alguien está a dieta, ¿no? Y entonces pasa por ahí por donde está una pastelería y ve un pastel así de chocolate. Bueno, no sé si a ustedes les gusta, y así hasta se le quiere decir: ¡ay, qué rico!, ¿no? Entonces eso es una ¿qué? Una tentación. Ahora yo les pregunto, ¿las tentaciones son pecado? Ya vimos que no, ¿verdad? Que las tentaciones no son pecado. Dice aquí, la actitud que nosotros presentemos ante esas tentaciones, eso sí puede convertirse en pecado.
porque a lo mejor estoy a dieta, paso por donde está el pastel y nada más lo vuelo y digo, ay, bueno, ay, qué rico, pues ni modo. Y me acordé ahorita también de una hermana hace muchos años, me decía, ay, Armandito, porque era la hermana que me compartió del Evangelio, y decía, el pecado es tan rico, pastor, bueno, me decía Armando en aquel entonces, Armandito, qué rico es el pecado, que es como un helado, decía. Es bien rico, decía ella. Pero entonces, si yo me como el pastel, entonces sí caí en ¿qué? Caí en la tentación y ya pequé. Bueno, no es pecado comer pastel, ¿no? Pero estoy poniendo el ejemplo. ¿Sí me explico, no? Porque si no van a decir, uy, el pastor ya hasta prohibió comer pastel, ¿no? Pero vamos a darle uno más aquí. Vamos a ver, hermanos, en perspectiva, tres grandes verdades sobre la tentación. Estamos viendo qué es una tentación y vamos a ver tres grandes verdades conforme a esta palabra tentación. La primera es que ya vimos, Dios nunca me llevará a un lugar para incitarme a ¿qué? Ah, y es que Dios es bien cruel porque me pone las cosas más difíciles. Él sabe que a mí mi tentación son las mujeres y cada vez que salgo me pone unas mujerzotas allá enfrente. No, Dios no puede tentarnos, porque dice la confesión de fe de Westminster, fíjense lo que está ahí en paréntesis, dice, Dios es santo, no peca, no es autor del pecado y no nos lleva al pecado. Fíjense, vamos a leer cómo dice Santiago 1, 13 y 14, aquí está como dice, hermanos. No piense que es tentado por Dios, porque Dios dice la tentación al ser humano, ni tienta a nadie. Fíjense, antes de que lo terminen de leer, ni tienta ¿qué? A nadie. Al contrario, uno es tentado por sus ¿qué? Propios malos deseos, que los traen y los seducen. Entonces, ¿es Dios el que nos tienta, hermano? Entonces mucha gente dice, es que Dios me tentó, es que mira, Dios me puso en mi camino. No, no es Dios, hermanos. Dios no puede tentarnos. Él no nos tienta. Entonces esta es la primera cosa que yo quiero que nos quede grabado. Dios no nos puede tentar. Vamos a darle otra más. Y aquí hablamos de tentaciones, no solamente estamos hablando de cosas, por ejemplo, del alcohol, o la pornografía, o las mujeres, o los hombres, o el baile, o las drogas. Hay muchas más tentaciones, muchas más. A veces hay gente que su tentación es el chisme, a veces hay gente que su tentación es el dinero. Hay muchas tentaciones, hermanos. Ahora, aquí hay que entender que nosotros estamos, dice el punto número 2, ¿estamos qué? Allá arriba, ¿cómo dice? Ahora, aquí ténganme, fíjense, me da risa, una risa, no es de burla, sino a lo mejor es una risa como hasta de preocupación, porque hay ciertas denominaciones, y de veras, hermano, lo digo hasta el cansancio, qué triste es ver que, y sobre todo en lugares, en una colonia, en un pueblo, se levanta un pastor porque ha leído un libro, porque alguien le dijo que hablaba bonito, pero no tuvo ninguna preparación. A ver, ¿ustedes irían con un doctor que sacó su título allá en Santo Domingo? Pues es lo mismo, hermanos. Entonces, pastores que no tienen ningún conocimiento, que son ignorantes, o bueno, que se nombraron, se autonombraron pastores, no tienen ningún conocimiento, ninguna preparación, obviamente que empieza a haber unas distorsiones tremendas, y a mí me da tristeza ver que hay gente, hermanos, incluso, y digo, apenas hace poco, bueno, mejor no voy a decir, pero me da tristeza ver que hay gente que anda vestida incluso hasta, por ejemplo, con pantalones camuflajeados, con camisolas camuflajeadas, porque están en una guerra espiritual. Y tocan el shofar y vamos a tocar el shofar y estamos en una guerra espiritual. Y todo. No es así, hermanos. ¿Dónde dice en la Biblia que te tienes que vestir de esa manera? O unos que andan vestidos como judíos. ¿De dónde? Cierto que hay una guerra espiritual, pero esa guerra espiritual no es de esa manera. Porque la guerra no la vas a ganar tú. Esos que se visten de esa manera y que se levantan y vamos a guerrear, ¿en quién están confiando? En ellos mismos. ¿Quién es el que gana las batallas? Dice, yo pelearé tus batallas, el que vence es el Señor. Entonces ciertamente hay una guerra espiritual. Fíjense, en primera instancia luchamos con nosotros mismos. Dicen por ahí, con nuestros propios demonios, con nuestras propias telarañas.
A veces incluso hay mucha gente que lucha hasta con su físico y eso le afecta para sus relaciones interpersonales. Y está luchando con él mismo. Yo soy una persona que no tiene fe. Está luchando con él mismo. Fíjense lo que dice ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. ¿Cómo vamos a vencer entonces? Nosotros, ahí sí, tenemos que ser personas espirituales y no carnales. A ver, siempre he puesto entiendan. ¿Qué es más fácil? ¿Lo carnal o lo espiritual? Y pongo siempre esta ilustración. Si yo llego y me siento a ver la tele, a ver una serie o a ver una película, me atrapa la serie, me atrapa la película y no tengo ningún problema en pasar. Ya pasaron 3 horas. Pero cuesta trabajo orar, cuesta trabajo leer la Biblia. Sí cuesta trabajo. Pero ¿cuál va a ser la manera en que yo voy a ser un guerrero? En ese sentido, un guerrero espiritual. ¿Cómo voy a poder soportar las tentaciones? Si yo soy carnal completamente, si la música que escucho es carnal, si siempre estoy en lo carnal, pues me va a ganar ¿qué cosa? Cuando venga una tentación, fíjense, una persona que siempre está viendo pornografía, que no lee la Biblia, que no ora, que todo, entonces se le va a presentar una tentación, se le presenta una mujer, y entonces como a José el soñador, se le presenta una mujer que casi se le desnuda. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a caer, ¿por qué? Porque no está fuerte espiritualmente, ¿sí me explico? Vamos a darle aquí, entonces, también tenemos una lucha contra el sistema del mundo que nos rodea. Juan 12:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que el mundo nos va a ofrecer cosas que nos atraen. Imagínense jóvenes que toda su vida han pasado en la iglesia y que llegan a la secundaria, a la preparatoria y empiezan a ver que hay un mundo diferente. Empiezan a ver que hay cigarro, que hay alcohol, que hay sexo, que hay fiestas. Pues si no están bien cimentados, van a caer atraídos por el mundo. Pero no solo los jóvenes, también los adultos. Pero también luchamos contra Satanás y es mucho más poderoso que nosotros. Por eso esa gente que dice, no, que la guerra espiritual, que yo me voy a levantar. Bueno, si tú luchas, Satanás te va a dar una arrastrada tremenda. Allí en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Que había un hombre un tal llamado Ezeba, que sus hijos se le enfrentaron a Satanás y salieron corriendo, ¿verdad? Porque Satanás dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, eso es verdad, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Pero también dice en Corintios, ¿verdad?, que las armas que tenemos para vencer no son carnales. No es que te vistas de camuflajeado y que saques una pistola ahí, que le dispares al diablo o con un chofar. No son carnales, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿cuáles son esas armas poderosas en Dios que nos ha dejado? La palabra, la oración, el ayuno, todas las cosas que tenemos para vencer al enemigo. Pero a veces gusta más, ¿no? No, mira, ese se disfrazó de militar pues se puede disfrazar de militar, pero si no está armado con la armadura de Dios, pues olvídate. Vamos a darle uno más. Fíjense, en tercera instancia vimos que íbamos a ver 3 cosas. Dios sí nos llevará a lugares de prueba, no nos tienta, pero sí nos va a llevar a dónde, a lugares de ¿qué? Para probar nuestra fe. Y ahí pongo Job, dale por favor, ahí pongo Job, Abraham, Jesús. Aquí Génesis 22, a todos nos va a llegar nuestro Génesis 22. ¿Se acuerdan de qué prueba le puso Dios a Abraham para probar su fe? Y a todos nos va a llegar nuestro Génesis 22, a todos, de diferentes maneras. A lo mejor no te va a pedir a tu hijo, pero a lo mejor te va a pedir a tu esposo. A lo mejor, no es que te lo vaya a quitar, ¿no? Pero no sé, espero que me esté explicando en la simbología, ¿no? En el simbolismo. Te va a pedir algo para probar tu fe. Eso sí, no nos tienta, pero sí nos puede probar. Vamos a darle entonces la segunda cosa. Ya vimos la primera, que es una tentación, la perspectiva, Dios no nos puede tentar, todo esto, ¿no? Ahora, la segunda cosa, ¿cuál es, hermanos? Allá arriba, ayúdenme a leer cómo dice. Esto es bien importante. Y dice ahí el inciso A, ayúdenme. Las pruebas
muchas veces esas pruebas que Dios nos pone o permite que el diablo nos tiente, porque el diablo es el tentador. Fíjense, aquí en segundo libro de Samuel 11:2, vamos a ver que Dios permitió que David fuera probado, incluso tentado. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado del palacio y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y yo una vez les decía, imagínense cómo era esa mujer para que impactara a David, que David tenía varias mujeres. Entonces esa mujer yo creo que era muy hermosa para haberlo impactado a él no le impactaba cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, esa prueba, ¿para qué fue? Dios permitió esto para demostrar a David cómo la lujuria controlaba ¿qué? Era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba a Dios, pero era un hombre ¿qué? Lujurioso. Y las pruebas, las tentaciones son para demostrarnos. Miren, no sé si a ustedes les conté que cuando yo estaba en el seminario, ya hace muchos años, en el primer año, entraron conmigo, bueno, ahora son de los dos personas que les voy a hablar, son dos pastores, respetados pastores en sus diferentes lugares donde están, eran mis compañeros, y venían del pueblo, y bueno, a lo mejor no se ofendan porque aquí también es pueblo, pero fíjense lo que va a decir, venían de pueblo y venían ignorantes de muchas cosas a la ciudad. Es como cuando nosotros los italianos vamos a la provincia, también se burlan de nosotros porque dicen, míralo, no saben ni montar un caballo, no saben ni ordeñar una vaca, y se burlan de nosotros, ¿no? No saben nada de campo. A ver, ven a trabajar al campo, a ver cuánto aguantas. Pues bueno, les digo que estos muchachos venían de pueblo y los llevé a la montaña rusa, a la extinta montaña rusa. Y los subí a la montaña rusa conmigo, ¿no? Bueno, los llevé a la feria de Chapultepec, pero entre otras, pues los subí a la montaña rusa. Y no sé si ustedes se acuerdan que había una bajadota, así, una que daba como hacia Reforma. Ay, se sentía bien feo, ¿no? No sé quiénes se subirían a la montaña rusa. Y entonces, cuando iba esa bajada, a uno de ellos que se le sale una maldición. ¡Ay, hijo del Señor! Bueno, no digo así, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, en esos momentos, vamos a decir así, de prueba, se le salió lo que había en su corazón. Entonces, las pruebas, las tentaciones sirven para mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón verdaderamente. Por eso, a veces estamos pasando por pruebas y decimos, bueno, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué estoy tan tenso, tan preocupado? Bueno, para que trabajes en eso, hermano. Dice aquí, ¿dónde estás débil? Es asunto de dinero, de integridad, de sexo, de chismes. Dios permite todas esas cosas en tu vida para revelar en qué eres débil y puedas trabajar en ello. ¿Nos queda claro? Vamos a darle otro. Aquí la segunda cosa. Las pruebas y tentaciones aclaran ¿qué? Mateo 4:1. Ustedes ya saben que ese pasaje de Mateo 4 habla de cuando, bueno, ahorita lo vamos a leer, Mateo 4:1. ¿Cómo dice? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, ¿quién lo llevó al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Dios lo llevó al desierto. ¿Para hacer qué? ¿Por quién? Entonces, ¿quién es el que tienta? Pero Dios permite. Ahora, ¿qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó en esa? Sabemos que el diablo lo tentó 3 ocasiones al Señor, y yo creo que la más espectacular, la más tremenda, porque eran 40 días y 40 noches de ayuno. Imagínense el hambre que tenía, y lo tienta en primera instancia ¿con qué? Pero ¿cuál era su prioridad del Señor? ¿Y cómo respondió? Porque escrito está, no solo de pan. Entonces, las tentaciones, las pruebas, mis amados hermanos, van a reflejar cuáles son nuestras prioridades. Y a Dios no lo podemos engañar, porque tú puedes venir aquí y decir, no, mira, mi prioridad es Dios. Dios sabe cuál es tu prioridad. Y para eso sirven las pruebas, las tentaciones, para ver cuál es nuestra prioridad verdaderamente, ¿no? Vamos a darle uno más. También sirven, ¿para qué, hermanos? En inciso C. Las pruebas y tentaciones fortalecen mi voluntad para hacer
Vamos a ver cómo dice Santiago 1:2 al 4. Esta es una versión en un lenguaje más sencillo. Léanlo por favor, ¿cómo dice? Amados hermanos, estamos ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones. Alégrense porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjenla crecer, no huyan de los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Fíjense que Dios no está interesado, fíjense, va a ir a lo mejor muy chocante con las teologías nuevas, donde dicen que Dios está interesado en tu comunidad, en que eres hijo del rey y que te va a dar un carro, que te va a dar lo que tú quieras, que tú eres un junior, un campeón, ¿no? No, Dios no está interesado, fíjate bien que no está interesado en tu comunidad. Dios está más interesado en tu carácter, en mi carácter, en formar nuestro carácter, porque cuando nos vayamos de este mundo, te vas a llevar a algo, y así lo dice la Biblia: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. ¿Qué te vas a llevar, hermano, cuando te mueras? ¿Sí te vas a llevar algo? Tu carácter. Porque aunque te pongan el tacuchito más bonito, el vestido más bonito, tu esclavita, lo que tú quieras, hasta por allá hay gente que ya los han sepultado hasta con sus carros. A los egipcios los sepultaban con sus sirvientes y con todo eso. Lo único que te vas a llevar es tu carácter. Por eso el Señor está interesado y por eso manda pruebas y permite que seamos tentados para que nos fortalezcamos en ese carácter. Una persona que es impaciente, ¿cómo va a ser tentada? Yo debo decir, hermanos, y hasta la fecha no lo he logrado, pero sí he ido avanzando, porque yo era súper, mega, ultra impaciente. Súper, mega, ultra impaciente. A lo mejor no le puedo decir que nada más soy una de esas. Pero, por ejemplo, yo llegaba a pagar al banco alguna situación y veía que había mucha gente. Y yo era de los que me regresaban, no, que yo que me voy a andar formando. Al otro día yo llegaba, si el banco abría a las 9, yo llegaba a 8:30 y era el primerito ahí. Porque no me gustaba qué. Pero siempre Dios me ponía pruebas que tenían que ver con esperar. Y yo decía, pues Señor, yo te he pedido que me hagas paciente. ¿Y cómo me va, el Señor, cómo va a probar mi paciencia? Pues con cosas que tengan que ver con la paciencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, mis queridos hermanos, aquí voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan aquí quién está? ¿Y qué soñaba él? Fíjense por qué sus hermanos no lo querían. Y él era un consentido, ¿no? Era un niño consentido. Era un consentido, por eso no hay que consentir a los hijos. Ahora cometemos muchos errores de darles todo a los hijos, ¿verdad? Pero bueno, y entonces era un chamaquito consentido. ¿Y cómo Dios formó su carácter de este muchacho? ¿Cómo lo forjó? Lo mandó esclavo a Egipto, todas las peripecias que tuvo que vivir. Pero cuando lo vemos, que se encuentra con sus hermanos, ya no vemos a un hombre con carácter, a un hombre que pudo perdonar, que llegó a ser un gran líder y que pudo perdonar. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros consentimos a nuestros hijos, estamos haciendo que Dios los meta en pruebas a ellos. ¿Para qué? Mejor desde chiquitos vamos a forjarles el carácter nosotros, ¿no? Bueno, los que hemos cometido errores, pues que Dios nos perdone y que ayude a nuestros hijos también. Pero para eso sirven las pruebas y las tentaciones. Amén. Vamos a darle uno más. También sirven las pruebas y las tentaciones, ¿para qué? Job 19:25. Bueno, miren, todo lo que le pasó a Job. Su esposa lo maldijo, los amigos le estaban ahí siempre confrontando, ya confiesa tu pecado, ¿verdad? Que también fíjense, hermanos, cómo esa es una de las cosas que a veces en la iglesia, a veces yo me he dado cuenta que ya la gente cuando está enferma o cuando está pasando por algo no quiere decir en la iglesia. Como que se esconden. En lugar de decir, hermano, estoy enfermo, ora por mí. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que al rato se les critique y se les diga que están ¿qué? El hermano está enfermo porque está en pecado. El pastor, ¿por qué? Tiene ya meses que está enfermo.
¿Harán pecado el hermano? No necesariamente, hermanos. Pero miren, Job ya había sido maldecido, sus hijos se le habían muerto, había perdido todo, estaba completamente enfermo. Y aquí estamos en el capítulo 19, ya había pasado todo eso. Y fíjense lo que dice Job, créanlo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin instalará pie sobre la tierra. Y sé que después de este cuerpo se haya descompuesto, con este cuerpo volveré a Dios. Siguió alabando a Dios. Yo sé con una convicción que mi Redentor vive. No le hace todo lo que estoy pasando. Yo sé que mi Redentor vive. Y la gente que lo ve dice: ah, Job, qué paciencia. Ah, Job, qué fortaleza. Ah, me gustaría ser como Job. Y cuando nosotros pasamos las tentaciones, hermano, las pruebas difíciles, créanme que va a haber gente que va a decir: híjole, yo quiero conocer ese Dios que tienen estos cuates, porque tienen una fortaleza. Para eso sirven las tentaciones. Ahora, vamos a ver ya en tercer lugar, vamos a entrar ya en la última parte. Dice ahí, cómo Dios nos rescata y libera en momentos de tentación o de prueba. Fíjense, dice ahí, cuando digo en la oración del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, estoy reconociendo que soy ¿qué? Y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a evitar aquellas áreas de la vida que se aprovechan de mi debilidad. ¿Qué dice acá, hermanos? Ahora, quizá evitar los lugares que me hacen caer es quizá más fácil. Si soy un alcohólico, no voy a ir a los bares. Quizás eso es más fácil, ¿no? Si a mí me gusta bailar y siempre me ha gustado, pues no voy a ir a las fiestas porque pues eso me hace caer. Quizás es un poco más fácil. No digo que sea completamente fácil, pero es más fácil. Pero lo más difícil a veces son las actitudes. Por ejemplo, voy a poner, en un matrimonio se pelean, ¿no? Y casi siempre las peleas son por lo mismo. No sé si se han fijado. Hay matrimonios que pelean por el dinero. Siempre que sacan el dinero, pelean. Entonces, si eso me hace pecar porque me está haciendo caer en una tentación de pelearme y de estar cada vez debilitando más mi matrimonio, pues entonces yo debo de evitar esas actitudes, ¿no? Señor, ayúdame a no caer en la tentación de responderle a este baquetón. Señor, ayúdame a no responderle a esta, ¿cómo le diríamos? A esta mujercita, a esta rencillosa, o a este imprudente. Ya me pasé de raro, ¿no? ¿Sí me explico, hermanos? Cuando estamos orando, por eso oramos: Señor, no permitas que caigamos en tentaciones, no permitas que caigamos en esas cosas que nos hacen pecar. Pero recuerden esto: los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Todo esto viene porque el que nos está tentando siempre, ¿quién es? Y van a venir cosas, hermanos, en nuestras vidas. Pero vamos a darle lo que sigue. Miren, qué bueno es nuestro Dios. Porque Dios es tan bondadoso que ninguna tentación es más de lo que podemos aguantar. Fíjense bien, o Dios ajusta la prueba a mi fe. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que se acaba de convertir. Dios no le puede mandar una prueba grandísima porque su fe es muy débil. Pero a los que ya tenemos muchos años en el Evangelio, a veces Dios nos manda unas pruebas tremendas, porque se supone que nuestra fe ya debería estar como. Ahora, Dios es tan misericordioso que a veces aumenta mi fe para poder soportar esa prueba. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13, otra versión. ¿Cómo dice ahí? Hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente. Ay, pastor, es que la prueba que me ha venido a mí, usted porque nunca le hombre, esta prueba es sobrenatural, pastor. No, aquí dice que no, ¿verdad? Luego sigan. Dios es fiel y no permitirá que seáis expuestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. ¿Más allá de qué? Vuestras fuerzas. Ninguna tentación, hermano. Más allá de nuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, pero nosotros tenemos que resistir. Hay un pasaje que dice, y a mí me gusta mucho ese pasaje: resistid al diablo y huirá de vosotros. Algo que tenemos que hacer nosotros es resistir
No estar yendo, por ejemplo, alguien que dice, ¿no? Ah, pues a ver si es cierto que Dios me va a evitar la tentación. Yo soy borracho, a ver, Señor, y se pone la botella aquí. No, ¿verdad? No es así. Tengo que luchar. Dios me va a ayudar. Y vamos a darle la tercera parte aquí en esta. Y última. Dios es tan fiel que siempre habrá ¿qué? En el versículo que leímos en esta versión, a ver, regresa el ratito, hermano. Por favor, ¿te puedes regresar? Dice en esta versión, ¿verdad? Pues la prueba os proporcionará también la ¿qué? Y la versión 60 dice que nos dará también la salida. Ahora sí, regresa ahí, muy bien. Entonces Dios siempre nos va a dar una ¿qué? A veces pareciera que estamos así, que todo se nos descompuso el refrigerador, nos hizo pipí un perro, se enfermó y no tenemos dinero. Parece que todo nos agobia, que todo está así y no hallamos para dónde, ¿no? Pero hay un momento en que Dios, un momento propicio en que Dios da ¿qué? Y Él va conmigo. Porque Dios es fiel. Por eso cuando nosotros oramos con el Padre nuestro, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Eso es lo que estamos pidiendo. Y si se dan cuenta, todo el Padre Nuestro es algo redondo. Es el modelo de oración de Dios. Ahora, los modelos de oración: exígele a Dios, grítale a Dios, clámale a Dios y confiesa y las oraciones. No, esos no son modelos, esos son pastores que se han parado por ahí a decir cómo se tiene que orar. No, la palabra de Dios nos dice: enséñame a orar. Y dijo el Señor: de esta manera van a orar. Así es como tenemos que orar. Con el Padre Nuestro. Hermanos, si no escucharon estas predicaciones, allí están los audios, escúchenlas, pero sobre todo practiquen todas estas cosas. Oren ustedes solitos, en su oración privada, oren como familia, vamos a orar como iglesia. ¿A qué hora los espero este miércoles? Ojalá que puedan venir, vamos a estar orando. Y vamos a abrir, hermanos, vamos a hacer una cajita donde puedan echar ustedes sus peticiones, por ejemplo hoy domingo, y ahí no las dejen para los que vamos a venir a orar. ¿Sale? Entonces, que Dios bendiga estos 30 días de oración y ojalá que el Señor nos haga una iglesia de oración. Dios bendiga su palabra.